Bien, continuamos en la Namuncurá. Vamos a hacer enlace, como anticipamos, en uno de los temas que despierta interés y sobre el que es pertinente hacer una cobertura a fondo y tiene que ver con lo que está sucediendo en Perú. Contábamos en el bloque anterior que los muertos ascienden a al menos 60, algunos, y ya lo van a confirmar los colegas desde allá. Hablan de 66 muertos por lo menos, sobre todo estudiantes, jóvenes, quienes se manifiestan en contra de esta represión feroz que se vive en Perú. Muchos estudiantes allí también, continúan los cortes de ruta, continúa el caos en Perú bajo la decisión de Dina Boluarte. Vamos a saludar, lo tenemos en línea, en vivo, vamos a hacer una comunicación desde Puno, Perú, con Jaime Calapuja, quien es miembro de Radio Onda Azul. Jaime, es un gustazo saludarte acá, Fabricio de la Namuncurá. Espero que me escuches bien, es un gusto tenerte acá al aire con nosotros. ¿Qué tal, Fabricio? Y a todos tus oyentes, con quienes conversas, dialogas, sumamente muy preocupados en la región de Puno, ubicado al sur del Perú, frontera con Bolivia, también con Chile. Justamente estamos sumamente preocupados por la situación que se viene sopesando en estos momentos, porque estamos viendo el actuar del gobierno de Dina Boluarte, y en estos momentos estamos coberturando todo lo que pasa en la región. Han ocurrido incidentes muy tristes, porque después de que hayan fallecido, por ejemplo, aymaras, uno de ellos en Ilave, en la provincia del Collao, pues la situación se torna más peligrosa, el conflicto se torna más peligroso, porque inclusive algunos efectivos después están trasladándose a otras comisarías y dejando sus comisarías, motivo por el que hay un cierto descontrol, y eso sin duda alguna nos preocupa porque hay pobladores que lamentablemente están siendo asusados por grupos que quizás hayan tenido responsabilidad política en algún momento, ¿no? Y eso no se debería de ocurrir. Y otros que obviamente pues piden que se respete el derecho a la vida, el derecho al tránsito. Sí. Y piden principalmente en acto de protesta el derecho a que sean escuchados. Y hay un petitorio en la región de Puno. La mayoría de puneños piden la renuncia de la presidenta Boluarte. Vos, Jaime, estás haciendo un reporte puntualmente de lo que pasa en Puno, pero en general, ¿nos podrías por lo menos resumir como cabeza informativa, ¿no? Lo que está sucediendo hoy en Perú? Se cumple un mes de la revuelta, ¿no? Y la violencia escala en vez de parecer sí, frenarse. Y se atornilla en el poder Dina Boluarte, por lo menos hasta donde nosotros sabemos, sin intención de renunciar. Y a su vez vemos que la represión causa más indignación y más movilización. ¿Es así? Exactamente. Sí, nosotros somos parte de la Coordinadora Nacional de Comunicaciones y ALER, obviamente. Sí. Y estamos conversando constantemente con nuestros colegas en Cutibalú, estamos conversando con el centro y el sur. En el norte, por el momento, todo tranquilo, a excepción de La Libertad. Pero en el centro y sur del país, más de 70 regiones, podríamos decirlo, del 70% de regiones del Perú, pues están protestando. Y como usted menciona, hace 2 días, en horas de la mañana inclusive, en los exteriores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, hubo una represión policial, se cometieron abusos. En estos momentos, Onda Azul está conversando con muchos puneños a través de este acto de represión donde se vulneró el derecho a la garantía del debido proceso y legalidad, porque personas no tenían derecho a la defensa, ni siquiera había presencia del fiscal. Se ingresó a las instalaciones a pedido de la rectora, que no simpatiza obviamente con la izquierda, sí, y lamentablemente ocurrieron abusos, y eso sin duda alguna nos preocupa, y hasta el momento son más de 55 fallecidos en todo el Perú, 20 en la región de Puno. Civiles fallecidos. Es una pena, sin duda alguna. ¿Por qué, Jaime, se habla, o por lo menos nosotros tenemos
60, algunos medios hablan de 66 muertos. ¿Por qué hay una diferencia? Yo sé que el por qué vos me decís, porque es todo un caos, pero Obviamente. digo... Sí, Nosotros tenemos que recurrir a la información oficial de la Defensoría del Pueblo, quien se refiere a fallecidos en estos enfrentamientos civiles, ¿no? sí. Y entendemos que esta suma incrementa porque también hay efectivos de la Policía Nacional fallecidos y también nosotros nos solidarizamos con las familias. Uno de ellos falleció en la región de Puno al momento en horas de la noche, que esto está en materia de investigación. Bien. Y de igual forma también hay fallecidos porque están bloqueadas las vías y algunos utilizan unidades vehiculares motorizadas y al momento de no percatarse de una piedra, pues lamentablemente fallecen. Y otros, cuando quieren ser trasladados en ambulancias, nos dicen que también se necesitan algunos corredores y eso se está coordinando de manera interna, donde también no llegan a tiempo a los establecimientos de salud y lamentablemente fallecen. Y con esto se incrementa el número. Está claro, o sea, digamos, es la cifra oficial la que ustedes manejan, pero a la espera de confirmar oficialmente la otra información que ustedes tienen, pero bueno, obviamente no pueden publicar por una cuestión, obviamente, de ética. Entiendo, de los 50 muertos confirmados, me dijiste que ¿cuántos hay en Puno? Bien, nosotros tenemos una información, de acuerdo también a la que brinda la Defensoría del Pueblo, hasta hace 4 días, y se daba cuenta que con el fallecimiento de un poblador en Arequipa, eran 55. Sí. Porque este poblador estaba protestando próximo al aeropuerto. Y posterior a ello, ocurrieron otros hechos que lamentar, por ejemplo, en el sur de la región de Puno, en la provincia del Collao, provincia donde están los aymaras, de una persona fallecida que recibió impacto de bala y que lamentablemente al momento de ser trasladado al hospital regional, porque hay una diferencia de 1 hora entre Ilave a la ciudad de Puno, pues falleció en el trayecto. Bien, clarito. Ahora, más allá del número, que será una cuestión después de confirmar, y sigue siendo muy triste de comentar, aunque por ahí es lo que nos lleva a entender la magnitud de la represión. Lo que sí me interesa que comentes o que nos cuentes es quiénes son esos muertos y esos heridos, cómo están compuestos, que quiero referir puntualmente a quiénes son los que se manifiestan en la calle. ¿Es todo el pueblo? ¿Es una parte de ese pueblo? Porque la verdad que el gobierno de Pedro Castillo nosotros lo veíamos como un gobierno democrático, fue volteado, parecía venir un gobierno de paz, pero los muertos no fueron con el gobierno de Castillo, sino que son ahora con el gobierno de Dina Boluarte, que teóricamente era quien iba a traer la normalidad a Perú, y a su vez, y a la par, la pregunta viene de la mano de que vemos que las víctimas son muchos estudiantes o pibes, y en el medio vemos que los medios de comunicación más tradicionales hablan de vándalos para tratar de desalentar esas movilizaciones, ¿no? Bueno, todo tiene un antecedente, es muy complejo, pero voy a ser breve para que también tus oyentes entiendan. Todo esto surge con la intervención del Estado en estos últimos 20, 30 años. Después de que el señor Alberto Fujimori se fugó del Perú, siendo presidente de la República, al evidenciarse muchos actos de corrupción y también al afectarse pues, la institucionalidad del Jurado Nacional de Elecciones IOMPE, cuando se fue a Japón. Y a raíz de ello surgieron gobiernos donde lamentablemente pues, no estuvieron muy al pendiente de las personas de las zonas más alejadas, consideradas entre ellos comunidades campesinas, también población aborigen de la Amazonía, ¿no? Y no se sienten representados, no se han sentido representados con el gobierno de Alejandro Toledo, de Ollanta Humala, que entró como presidente de izquierda, pero finalmente pues terminó siendo de centro derecha. Y posteriormente ingresó Pedro Pablo Kuczynski, lo vacaron, ingresó también el gobierno de Martín Vizcarra, lo vacaron, ingresó posteriormente el gobierno de Francisco Sagasti y terminó ese periodo de gobierno en el 2021. Se eligió democráticamente pues a Pedro Castillo, pero fue tanta la presión que se tuvo desde los medios de comunicación y los indicios, que esto es materia de investigación obviamente, terminaron siendo sentencia, o sea, entre comillas. No se respetó, como podríamos decir, el debido proceso. Estaba todavía en la etapa de investigación preliminar algunas acciones, pero ya los medios de comunicación que pertenecen al Grupo El Comercio, pues ya comenzaron a afirmar hechos
que obviamente puso cuestión el gobierno de Pedro Castillo y principalmente por poblaciones que están ubicadas en Lima. Esto originó también conflictos entre la bancada del legislativo de derecha, en representación del Congreso, y constante intercambio de palabras políticas con el ejecutivo de Pedro Castillo. Lamentablemente, por intenciones de cerrar el Congreso de la República y amparándose ello, pues el Congreso de la República, lo que se decide pues es vacar al presidente de la República por incapacidad moral. Es ahí, el 7 de diciembre, donde la situación se acompleja, porque las poblaciones quienes habían decidido votar por el entonces presidente Castillo, pues estaban ya en actos de protesta. Sí. En un primer momento se pedía la liberación, pero hasta el momento no se concretiza ello, porque también hay el actuar independiente del Ministerio Público. Entró como, bueno, sucesión, y esto amparado en la Constitución, Dina Boluarte. Pero lo que Dina Boluarte hizo es aliarse con las bancadas y políticos de derecha, que en estos momentos también ya están gobernando el Perú. Y esto le incomodó mucho a la población. Claro. Le molestó también a la población que está protestando en estos momentos que el Congreso de la República, al momento de vacar, y esto está evidenciado en los medios del Estado, pues saltaran como si hubiese Perú llegado a un mundial, cuando ellos en este momento tienen un 8% de aprobación en cuanto a su legitimidad. Le molestó también que al momento de tratar de controlar, entre comillas, a la manifestación de los pobladores de comunidades campesinas, se minimizó. Inclusive hubieron adjetivos de la presidenta Boluarte calificándolos de grupos minúsculos haciendo protesta. Sí, les molestó que les digan narcotraficantes, les molestó que les digan terroristas, que está utilizando bastante esta palabra ahora para reprimir los actos de protesta. Les molesta que les digan terroristas, pues, claro, terroristas, narcotraficantes. Y se inventaron ahora una última hipótesis hace 2 semanas, que Puno región estaba entrando en un proceso de bolivianización y que habían masistas de Bolivia que simpatizan con Evo Morales y que tenían pues intervención en la zona aymara de Perú. Y esto incomodó enormemente porque yo conversé con muchos aymaras y ellos se sienten 100% peruanos. Y más aún, en lo recóndito de la región de Puno son los aymaras que cuando son actos de aniversario patrio, el 28 de julio, son los primeros que están saliendo sus banderas y pues, como peruanos. Entonces, ha influido bastante y peor aún la decisión de que sí o sí tiene que renunciar porque hay muertes. No perdonaron o no le perdonan las muertes en Ayacucho, no le perdonan las muertes en Apurímac, tierra natal de la presidenta actual, no le perdonan las muertes en Arequipa y más aún los quechuas y aymaras, comunidades en la región de Puno, no le perdonan la muerte de 20 personas, entre ellos muchos inocentes y menores de edad, quienes no tenían que ver nada en las protestas, pero lamentablemente por un actuar desproporcionado de la Policía Nacional del Perú, pues dispararon y balas perdidas cayeron en estas personas inocentes. Que también se condena el acto de infiltrados. Hay políticos de izquierda que están moviendo a la población mediante las cuentas de Facebook, que están asusando para que entre pues a bienes públicos y privados y con ello lamentablemente se deslegitima las medidas de protesta. Qué escenario, ¿no? Estamos escuchando a Jaime Calapuja de Radio Onda Azul en Puno. Se toma, le quiero aclarar a nuestra audiencia, estos minutos en el medio de un caos total. Iba a ser otro compañero el que iba a salir al aire, incluso iba a hacer una comunicación simultánea con Radio Onda Azul, pero estalló un incendio y una represión allí y hubo cambio de planes. Digo porque esto es minuto a minuto, la tensión es total de lo que se vive acá en Perú, como bien pueden escuchar al compañero. Le voy a hacer 2 preguntas para no robarle más tiempo, puntuales de lo que me estuvo contando que me interesa. Después usted, Jaime, ampliará o redondeará con lo que le parezca bien. Usted me estaba hablando del Congreso con una aprobación, o sea, con una influencia muy fuerte en este presente de Perú, ¿no? El Congreso, responsable de voltear a los distintos presidentes y poner a quien más le parezca, que tiene una aprobación a su vez de solo el 8%. Eso me lleva a pensar que hay una contradicción en sí, que el problema es fundamentalmente político, porque si teóricamente el Congreso es quien representa a la gente y la gente no se siente representada, pero a su vez ese Congreso es el que voltea y pone presidentes en Perú en nombre de la derecha y los empresarios, es un agujero negro en donde, hacia donde va o donde está nuestro querido Perú, ¿verdad?
Nosotros en el Perú lamentablemente no tenemos el derecho al referéndum, porque ha sido un tema bastante discutible invocándose una nueva Asamblea Constituyente. Y el Claro. Congreso de la República se ha procurado, bueno, ha tomado la iniciativa de que se respete el artículo 206 de la Constitución Política. Es decir, cualquier reforma parcial o total de la Constitución tiene que pasar por el Congreso de la República. Más de 87 votos porque hay 130 congresistas y se necesitan las 2/3 partes. En primera legislatura y en la siguiente legislatura confirmar también más de 87 votos. Y lo otro, para hacer modificaciones en la Constitución, es que haya el 50% más uno de los votos, que podría ser 66, y si es que no se llega a 87 votos, recién entrar a un referéndum, pero el Congreso no lo va a hacer. Porque lo que menciona el 8% no es por idea mía. Sí. En mucho tiempo la derecha ha estado enarbolando las encuestas que muchas veces han sido desacreditadas por la población, pero esta vez una encuestadora del diario La República, que es estudios peruanos, pues sacó la encuesta y dijo 8% tiene la aprobación el Congreso de la República, ¿no? Entonces eso sin duda alguna nosotros tomamos bastante preocupación, y usted lo decía. Sí. ¿Quién toma las decisiones? Acabamos de escuchar una entrevista con la congresista Susel Paredes, que es congresista Centro Democrático, que está sumamente también preocupada al respecto, sí. Y lo que dice es que se ha tenido una primera legislatura, se votaron 101 votos, y esta primera legislatura en este año termina el 31 de enero. Pero ella ha solicitado por las acciones de protesta que se vienen desarrollando en estos momentos en Lima, que la siguiente legislatura no empiece el 1 de marzo, sino el 1 de febrero. Por atender a la población que está protestando, pero la mesa directiva del Congreso de la República le dice no, mejor analicémoslo bien el 15 de febrero. Pero la pregunta de la congresista Susel Paredes es, ¿por qué el 15 de febrero? Si la población en estos momentos está protestando y merecen ser escuchados, ¿por qué no el 1 de febrero y lo debatimos y de una vez aprobamos el adelanto de elecciones? Pero no, es la mesa directiva que actualmente lo ve los congresistas de derecha y que tienen bastante mayoría en el Congreso. Por eso la gente está preocupada y lo peor aún es que no se alcancen los 87 votos porque tanto congresistas de Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular están haciendo hasta lo imposible para que se prolongue su periodo de legislatura hasta el mes de julio del 2026 y la población no quiere. Y si es que vamos a esperar ello, yo temo decirlo desde la región de Puno, es que va a acrecentarse los conflictos. Bueno. Una prueba de ese acrecentarse los conflictos es lo que está sucediendo ahora, ¿no? Por ejemplo, digo, este inesperado hecho, digo, que un evento que salió mientras estaban al aire y sucedió este incendio y tuvieron que ir a hacer esa cobertura porque el caos no para, ¿verdad? Claro que sí. Justamente hay un incendio en Casani, es el punto fronterizo con Bolivia, Copacabana, y las personas nos llamaron y nos dijeron, en estos momentos están incendiando migraciones. No hay presencia ya de la policía en ese punto porque los policías se trasladaron desde Yungay a 2 horas a la ciudad de Puno, y no hay presencia también de la compañía de bomberos. Son los propios vecinos quienes están apagando el incendio. Por eso nosotros decimos, en este momento de caos, momento de crisis, son algunas personas inescrupulosas haciendo uso de las redes sociales que no se identifican, pero que están asusando a la población para cometer actos negativos. Nosotros desde nuestro medio de comunicación hemos invocado a la población que tome tranquilidad, porque es un momento de valorar la vida, de respetar la vida de las demás personas, su salud. Pero en la región de Puno, a diferencia de otras regiones que está parcialmente bloqueado o no hay nada, pues en la región de Puno el paro es total y se está pues viendo el tema de la preocupación en cuanto al control, ¿no? La seguridad pública. La última de mi parte, Jaime, le hemos robado muchísimo tiempo, le agradecemos como siempre esta distinción a los hermanos peruanos en general y en particular a Radio Onda Azul, a quien le robamos su productor un rato. Y es una pregunta más puntualmente hacia su rol. ¿Cómo es laburar en este contexto? ¿Cómo es hacer su trabajo de manera libre y digna, si es que eso se puede? ¿Y qué costo tiene para los comunicadores populares como ustedes que integran ALER, así como nosotros también, hacer este tipo de coberturas contrahegemónicas, ¿no? Porque ustedes no hablan de vándalos, ustedes no señalan a la movilización popular como la culpable de este desastre, lo que está pasando en Perú. Son momentos muy difíciles. Nosotros tenemos aquí a responsabilidad como productora 40 compañeros que trabajan en diferentes secuencias y programas
tenemos más de 50 corresponsales que trabajan al interior de la región de Puno o nos apoyan. Y lamentablemente estos días pues son muy difíciles, te comento. Como Onda Azul es parte también de la Iglesia Católica, se pide a la Iglesia que tome una posición política, que eso nunca va a pasar porque más nosotros sabemos que se aboca a la humanización y el respeto de la vida y los derechos humanos. Pero nosotros estamos escuchando a todos, ¿no? Por un lado, es una presión por parte de los pobladores que exigen que nosotros, pues, constantemente estemos informando sobre sus protestas porque quieren también ser escuchados mediante la radio. Sí. Y por el otro lado, tenemos a un gobierno que está escuchándonos a cada momento y creo que anotando hasta lo que decimos, porque podrían venirse denuncias, ¿no? Por asusar a la población, entre comillas, dando a conocer los actos de protesta. Y más es aún la desconfianza ya en los medios, porque lamentablemente esto se han encargado los colegas de Lima, no todos, porque hay muy buenos periodistas y hablan con seriedad, pero los del Grupo El Comercio, que acapara el 70% de los medios en el Perú, bueno, me refiero a medios comerciales en Lima principalmente, Sí. pues están tergiversando la información. Al momento de que los pobladores ya no se sientan identificados con estos medios tradicionales, incluyen en la bolsa a todos y desconfían de lo que se dice. Se entiende. Y lo que hicieron con nosotros es, pues, inclusive también hay rencillas entre periodistas y aprovechan estos momentos para asusar. Aquí en la región de Puno, no escucho ese programa, pero es un periodista de un medio de comunicación de la ciudad, ni siquiera es regional, pidió que la iglesia se tome una posición, incluyó pues la participación del obispo y que esto afectó la línea editorial de la radio. Pero los que nos siguen, nos acompañan constantemente, saben el trabajo que hacemos en coordinación con muchos corresponsales de zonas de comunidades y la transparencia, al menos de llegar a una objetividad e imparcialidad. Y hoy día hemos sido muy claros porque también estuvimos recibiendo amenazas por parte de algunos políticos resentidos con la radio de repente porque les tratamos en un momento con preguntas que ponían en cuestión sus gobiernos. Ahora también ex políticos que en estos momentos aprovechan y asusan a la población mediante sus cuentas de Facebook, Twitter, TikTok, WhatsApp, y lo que tratan de hacer es pues generar más pánico en estos momentos. Pero nosotros tenemos una posición bastante clara, lo dijimos el día de hoy, y la población también nos da nuestro respaldo y principalmente quienes nos están escuchando, porque Onda Azul tiene más de 60 años, tiene 64 este año, cumplimos un aniversario y pues pasan cosas, ¿no? Esperemos que se llegue a la calma, porque también yo escucho a mis compañeros tristes. Y bueno, les damos ánimos, ¿no? En lo que se pueda, les damos ánimos. ¿Algo más que quiera agregar, Jaime? Un gustazo el encuentro y queda el contacto para difundir lo que ustedes necesiten desde allí. No, y la recomendación, como lo hago acá, como medios de comunicación, siempre cuidemos ese tema de la objetividad y la imparcialidad, por más que grupos políticos pues intenten de repente tomar la radio y utilizarlos como altoparlante, ¿no? Porque los periodistas valemos y vivimos de nuestra honestidad, de nuestros valores, de nuestra credibilidad, de nuestro apego, tanto escuchando a la población como también a nuestras autoridades, y que no se destruya ello. Lamentablemente en nuestro país, por irresponsabilidad periodística de algunos colegas en Lima, pues hay también un conflicto. En estos momentos no se están tomando decisiones correctas porque hay una desinformación terrible, terrible. Y eso me preocupa sin duda alguna. Yo creo que sería tema inclusive si es que hablamos en ALER para que se discuta este aspecto, aunque yo sé que lo hacen, porque Onda Azul es parte y constantemente Giovanni Manrique, quien es el coordinador y administrador, nos comparte de las reuniones que tienen, sí. Pero hay que incidir más. Porque no me gustaría que en otros países desvirtúen la objetividad de los medios y lamentablemente pobladores al fijarse solamente y los toman de oficiales, información del TikTok, WhatsApp, entonces se toman pésimas decisiones. Solamente eso. Muchas gracias. Un abrazo gigante y a disposición, Jaime. Ahí estaba Jaime Calapuja, el colega es productor de radio Onda Azul, una radio de la región de Puno, al límite con Bolivia, como contó. Una de las regiones más picantes de la revuelta de lo que está sucediendo en Perú. Hay tanta movilización como represión, según contó el colega Jaime, con una descripción precisa del escenario, para nada simple, con muchas características que lo hacen muy complejo de pensar y analizar.
y que no puede sernos indiferente en este momento, por más que sea enero, vacaciones o veranito, lo que está pasando en Perú. Habla mucho de nosotros también, como pueblo en general, a nivel de América Latina, y en particular con las características que tiene también, si vemos lo que tiene en común con otras revueltas en otros lugares, como dijimos, Colombia, Chile y otros países latinos. En Perú, bueno, se viven momentos de extrema tensión. Reitero, el colega iba a salir otro compañero al aire, pero se tuvo que ir a una cobertura porque se produjo un incendio con las implicancias que ello tiene, un incendio relacionado con la revuelta que está sucediendo. Y bueno, y el colega Jaime se tomó el tiempo para charlar con nosotros y tratar de contar y así conseguir difundir. Y eso es lo que le vamos a pedir a ustedes que están escuchando, que nos ayuden a no normalizar esta situación que se vive en Perú. Los pibes al control del verano. Hasta las 12, dando un cleta. José Urquiza habla de Carlos Merino y los comienzos de la fundación. Me instalé una noche y una noche llegó Carlos. ¿Esa fue la primera vez que lo viste? O sea, fue la primera vez que lo viste y había otro más y me dice, ¿y este quién es? No, este es el otro pibe que anda dando